están? Qué gusto saludarles en este martes 24 de octubre del año 2017. Problemas ajenos a esta producción nos impidieron el día de ayer estar completamente en vivo con ustedes desarrollando la agenda, iniciando la semana. Sin embargo, pues vamos a retomar la propuesta que le hicimos a ustedes para el trabajo de estos 5 días. Y por supuesto, necesitamos hablar mucho alrededor de los tópicos que han marcado la agenda de las últimas horas. Y sobre todo, lo más importante es que lo haremos con quien pues ha estado a cargo de verificar o auditar de alguna manera esta información. Fíjense ustedes, en 3 cosas nos vamos a centrar la plática de esta mañana. Tiene que ver, por supuesto, con las críticas por los altos niveles de criminalidad, altos niveles de inseguridad, este repunte de la violencia y la criminalidad. Ayer la procuradora salía a dar también su contundente pedido y llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto en la protección de policías militares, y también el arzobispo de San Salvador, quien ha dicho pues los planes, sin duda alguna, tal y como está la cosa, no están funcionando. El tema de Arena y los condicionamientos que ha hecho para el diálogo también hay que analizarlo, y por supuesto la última resolución de la Sala de lo Constitucional en referencia a que la Corte de Cuentas de la República debe entregar ahora sí y siempre sí la información sobre los viajes del expresidente Mauricio Funes, quien ha reaccionado fuerte desde Nicaragua, el exmandatario. También vamos a ver todos los detalles alrededor de esto y por supuesto otros insumos que se van a sumar que tienen que ver con el trabajo de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Usted me conoce, yo soy Josué Nathan Baquis. En martes 24 de octubre del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bueno, gracias. Aquí estamos, listos y contentos porque pues hemos retomado estas transmisiones y insisto, el día de ayer pues no pudimos hacerlo por temas muy alejados a esta producción, pero ya estamos acá. Vamos a lo último. Pantalla y se va a circular usted por la carretera de Oro a la altura de Prados de Venecia, pues le recomiendo que tome sus precauciones o no lo haga o busque vías alternas porque ahí hay un accidente de tránsito fatal. El conductor de ese camioncito es la víctima mortal, quien se fue a estrellar con la parte trasera de otro vehículo. Aparentemente todo se trata de distracción a la hora de conducir y la peor parte pues la sacó el conductor de ese camioncito. Ahí se logra todavía ver el cuerpo sin vida de la víctima. Esto es carretera de Oro, ¿verdad? A la altura de la colonia Prados de Venecia. Increíble, porque creo que sí va a generar un tapón ahí ahorita más con el tema de la hora que todos los padres de familia llevan a sus hijos para la escuela, o todos están buscando salir lo más temprano posible para llegar a tiempo a sus trabajos. Esto es información en desarrollo en la carretera de Oro a la altura de de Prados de Venecia, así es, cerca del colegio Don Bosco. Sí. Bueno, también quiero decirles, y aprovechando estas imágenes, que se está desarrollando un operativo Casa Segura en la comunidad Modelo 2. Ya hay un equipo que se ha trasladado para la zona y lo mismo, ¿verdad? Estos operativos sorpresa para poder verificar la propiedad o residencia legal de las familias en estas comunidades que son mayormente ocupadas o dominadas por grupos criminales de pandillas. Esto es lo que tenía para presentarles en la última. Muy bien, aquí estamos de regreso. Y conmigo, por supuesto, y me da muchísimo gusto saludarle y agradecerle porque ayer estábamos ya listos para poder salir. No pudimos hacer. Además, aprovechamos para platicar.
para echarnos la platicona. Pero, pues, claro, y debo decirlo de su parte, la colaboración, porque dijo, no pudieron salir ahora que el lunes, pues, por el tema del problema técnico, pues, dejémoslo para mañana. Aceptó venir Marcos Rodríguez, el secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. Y me agrada que estés aquí, Marcos, ¿sabes por qué? Porque esta entrevista nos ha caído como anillo en trompa de cuche. Bien dicen que no hay mal que por bien no venga. Cabal. Gracias, Marco, por estar aquí. Gracias a ti y buenos días a todos los televidentes y televidentes. Bueno, mira, vamos a ir por pasos. Y lo más importante, creería yo, sería esta resolución que, pues por supuesto, como ya nos tienen acostumbrados en la Sala de lo Constitucional, pues salió el día de ayer y tiene que ver con un ordenamiento, si se le puede llamar de esta manera, que le está haciendo la Sala de lo Constitucional a la Corte de Cuentas de la República para que entregue los viajes del expresidente Mauricio Funes. Yo he de entender que ustedes en la Secretaría de Transparencia hicieron un trabajo, resultado de una resolución de la Sala, ¿verdad? Que era entregar la información, pero ustedes no la entregaron solo del expresidente Mauricio Funes, la entregaron de todos los presidentes, ¿verdad? Y la que existía, porque tú mismo te encargaste de decir en aquel momento en que no había información que no la pudieron ustedes obtener, o sea, no existía. Ahora entra al ruedo al tema de la Corte de Cuentas. ¿Cómo analizas esto? A ver, efectivamente nosotros en su momento publicamos toda la información que teníamos en nuestras manos con respecto a los viajes de los expresidentes de Cristiani a la fecha. Pero antes de entrar en ese punto, creo que hay algo más interesante que es lo siguiente. Ajá. Yo ayer estuve revisando con mi equipo la resolución de la Sala y estuve revisando los medios de comunicación esta mañana y me llama la atención que el foco de los medios está en los contenidos relativos a la Corte de Cuentas, cuando lo más importante de la resolución no es eso, sino que lo más importante de la resolución, de hecho, revierte varios aspectos de la LAIPA. O sea que en realidad no es una resolución proactiva, sino yo diría que incluso una resolución defensiva, no tanto pensando en el expresidente Funes y en Wanda Piñato, sino en la misma Corte. ¿A qué te refieres puntualmente? Porque fíjate que en teoría, en efecto, de la resolución, lo que mayormente rescatamos todos los medios de comunicación es el hecho de que la Sala de lo Constitucional ordene a la Corte de Cuentas entregar la información relativa a los viajes del expresidente Mauricio Funes. Y en efecto así ha sido, eso es lo que se ha retomado. Fíjate que la gran mayoría de medios, inclusive algunos, son madera. Es madera la información en referencia a ese tema, ¿verdad? Dice que Corte de Cuentas de la República deberá auditar viajes de Funes y Piñato según Sala, ¿verdad? La Sala de lo Constitucional le ha dado 5 días a la Corte de Cuentas de la República para entregar las auditorías, los gastos en viajes del expresidente Mauricio Funes y su ex esposa Wanda Piñato, comitivas, así como el gasto realizado por las visitas del funcionario de misiones extranjeras en el país. Eso es lo que se ha rescatado mayormente. ¿A qué te referís tú con los otros insumos? A ver, fíjate que yo no sé si es que no han tenido tiempo de revisar bien la resolución. Porque la Corte introduce por lo menos 3 aspectos que debilitan la ley de acceso a la información pública. Y por otro lado, dice, bueno, que se conozcan los viajes del presidente Funes, que como tú dijiste recién ya se conocían. Es como que uno pone el chinchín por aquí y golpea por otro lado. A ver, ¿Te parece un poco malicioso? No sé, yo no quiero, a ver, últimamente el terreno político y jurídico nacional está tan cargado, ¿verdad? Sí. Que prefiero no sacar conclusiones personales, pero sí creo que
esto que voy a decir ahora tendría que haber sido parte de una resolución independiente y no ir endosado con lo otro, ¿verdad? La sala resuelve. Mira, déjame solo decirte algo. Es que te lo pregunto porque el expresidente Mauricio Funes reaccionó en su cuenta de Twitter y lo hizo de una manera, si lo podemos decir, tal vez hasta quizás hasta molesto, ¿verdad? Porque ahí está el tweet que él puso, fíjate. Es ganas de joder. Saca y Ana Vilma hicieron más viajes que yo y la Sala de lo Constitucional no exige una auditoría a todos. No exige una auditoría, punto. O todos en el suelo o todos en la cama, dice. Ya vamos a ir a eso, pero yo quiero detenerme en el aspecto más sustancial. De la resolución. Insisto, no es ese. Hay tres aspectos, decía. El primero es que la sala resuelve que las solicitudes que versan sobre aspectos superfluos relacionados con la actividad de un funcionario de una institución particular que no denotan razonablemente un interés público, no tienen por qué entregarse. Esto es un cambio radical en la Ley de Acceso a la Información Pública, porque lo que establece la ley, ¿verdad?, es que no es al funcionario que le corresponde determinar si lo que tú me pides a mí es de interés público o no. La información es pública por naturaleza y por definición porque pertenece al soberano que es el pueblo, salvo excepciones relativas a la seguridad, a la intimidad de las personas y dos o tres. ¿Qué es lo que le denomina como información oficiosa? A ver, lo que dice la ley es que un funcionario no debe ni preguntar ni suponer para qué es la información, ¿no?, o si es de interés público o no. Porque yo podría determinar que lo que tú me preguntas no es de interés público, te reservo, no te doy la información, y entonces vamos al instituto, terminamos en la sala, y la sala es la que termina decidiendo si es de interés público o no. A ver, hay un montón de gente, escuchen, esto es muy importante, que está pidiendo sus expedientes laborales, que está pidiendo sus expedientes de salud. ¿Qué pasa si mañana alguien pide en el IS su expediente de salud y el IS decide que eso no es de interés público, es solo de interés del solicitante? Disculpen, estaba tapando el micrófono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si algún amigo, conocido tuyo o familiar pide su expediente laboral porque siente que lo están preparando, le están haciendo la cama, digamos, ¿verdad? Y el titular o el empleador dice, no, yo no le doy nada, ¿no? Porque eso no es de interés público, eso solo le interesa a usted. Es decir, que la sala está, una vez más, legislando, escúchese bien, legislando, ¿no?, y agregando un componente en la Ley de Acceso a la Información que la ley con premeditación y alevosía, y lo digo yo que estuve en todo el proceso de elaboración de la ley desde sociedad civil y desde el gobierno, se evitó, que era darle al funcionario la discrecionalidad de decidir, salvo excepciones, si la información era de interés público o no. O sea que a partir de hoy, con esta resolución de la sala, cualquier funcionario se puede amparar en razonar que la información que el ciudadano solicita no es de interés público y por lo tanto no la entrega y nos vamos en litigio. Esto es muy grave porque toca uno de los aspectos más sustanciales de la ley, que es que la información no se discute si es de interés público o no, sino que es pública por naturaleza, ¿no? Esto, fíjense que esto es muchísimo más grave, ¿no?, que la auditoría de la Corte de Cuentas, que tiene que ver con un caso específico, ¿no? En segundo lugar, la Corte determina que tampoco es obligación de las instituciones públicas generar información sobre hechos que no tuvieron lugar en presencia de sus actuales titulares y que en su momento debieron quedar asentados en acta o cualquier otro soporte documental. Amparados en esto, me acuerdo que la Corte de Cuentas durante muchos años, hace años, negó la información sobre auditorías viejas porque decía que era extemporáneo, es decir, que no correspondía a la gestión de esta Corte de Cuentas.
Sin embargo, el instituto en su momento dijo que todo documento existente, sea del periodo actual o de periodos anteriores, tenga que ver con la gestión del funcionario o con gestiones anteriores, es público. Quiere decir que a partir de ahora hay información, por ejemplo, referente a los viajes de los expresidentes y ex primera dama, que como no es la gestión, ¿verdad?, no habría por qué darlos. Es más, acá hay una contradicción. Fíjate qué interesante. La sala dice que tampoco es su obligación, esto está citado, no es una interpretación, ¿verdad? Es decir, está citado, entre comillas, que no es su obligación generar información sobre hechos que no tuvieron lugar en presencia de los actuales titulares. Quiere decir que incluso el instituto ha ordenado en algunos casos, como el de la Fuerza Armada, reconstruir información en casos excepcionales. Es decir, en general se entrega el documento, ¿no? Pero bueno, no, aparentemente eso queda descartado, porque si la generación de información, por ejemplo, con actos del conflicto armado, etcétera, no está debidamente documentado, no es obligación del actual funcionario generar información al respecto. Esto también es una limitante grave que no está en la Ley de Acceso a la Información y que está introduciendo la sala. Y por último, hay un aspecto que es razonable, hay una tercera limitante que es razonable, pero que en mi humilde opinión no corresponde a la sala determinar, sino al Instituto de Acceso a la Información Pública. Y esto tiene que ver con que no hay que entregar aquella información cuya recopilación y sistematización denoten razonablemente un interés deliberado de neutralizar o obstaculizar el desarrollo normal de las funciones de la institución a la que es requerida. Y al respecto, quiero decirte que yo hace un año hice mención a esto, y fue terrible en las redes sociales, creo que los medios incluso lo agarraron. Yo hablé en aquel momento de abuso del derecho. Me acuerdo que me perseguían los periodistas a ver, porque quería limitar la Ley de Acceso a la Información Pública. Pues aquí está. A ver, ¿tiene esto fundamento o no? Sí, tiene fundamento. Les voy a contar 2 o 3 anécdotas. Hace menos de un año, una persona solicitó una información de todos los permisos de viaje de los funcionarios, ¿no?, desde la época de Cristiani a la fecha, ¿no?, y se prepararon, creo que fueron 97,000 folios. Pusimos 10 personas a trabajar todo el fin de semana, y ¿saben qué es lo más cómico? Nunca pasó a recogerlo. El instituto, hace poco, amparó al Ministerio de Salud porque negó una información de alguien que había quedado resentido porque no clasificó en una consultoría y se dedicó a pedir, pero enormidades de información, y el instituto entendió, ¿no?, que no tenían que entregarla porque realmente era un exceso que comprometía las capacidades del ministerio. Y actualmente, les cuento, actualmente, y no estoy infringiendo la ley porque no estoy dando información reservada ni el nombre del solicitante, hay una solicitud de todos los recibos de comidas, cenas, actividades de Casa Presidencial y de todas sus secretarías desde el 2012 a la fecha. Y claro, los tiempos de la ley de acceso a la información pública a veces supone que tú tienes que juntar 10, 15, el IS tuvo también creo que fueron 400 solicitudes de alguien que había perdido una contratación porque cambiaron los términos de referencia y esta señora, este señor había vendido un producto en un empaque durante muchos años, y de repente dijeron que el producto podía estar en ese empaque o en otro, ¿no? Perdió, y fue una máquina pidiendo información. El IS tuvo que poner un montón de gente para responder eso. También debo reconocer que el magistrado González hizo mención hace poco en un medio de comunicación, ¿no?,
en que algún vivo se excedió en la solicitud de información con la Corte Suprema de Justicia a propósito de las declaraciones de probidad. Bueno, imagínate tú que si la Corte tiene problemas con las declaraciones de probidad, imagínate las otras instancias del gobierno, ¿verdad? Entonces, y esto tiene colación con que nosotros tuvimos que poner 20 personas para reconstruir los viajes presidenciales porque se había armado mucho barullo al respecto. Entonces, en realidad, atrás de esta solicitud de auditoría, que como dices tú, se limita a 3 años nada más, Sí. a 3 años nada más, atrás de esta solicitud vienen estos cambios que sí tocan el Ahora, espíritu de la ley. ¿por qué no los quieres calificar tú esos cambios? Porque si estás diciendo que está de alguna manera invadiendo atribuciones al legislar, al cambiar el espíritu de la ley, estás diciendo que se está haciendo una situación delicada al cambiar el hecho de que la información toda en general es pública. Y tú decís que aquí ya hay como unas cortapisas en relación a eso. No, acá dice claramente Ajá. que solo será pública cuando la solicitud denote razonablemente un interés público. Si no denota un interés público, no hay que entregarla. Claro que toca el espíritu de la ley, muchísimo más que la auditoría o no de la Corte de Cuentas, porque eso pasa. Esto no pasa, esto queda. Les voy a poner un ejemplo. Hace aproximadamente 3 semanas estuve personalmente en el Instituto de Acceso a la Información Pública solicitándoles que emitieran un lineamiento, que efectivamente lo hicieron el día de ayer, que obligaba a todas las instituciones no solamente a publicar la solicitud y la respuesta, sino el documento anexo. ¿Qué es el documento anexo? Porque cuando uno piensa en anexos dice que es secundario. No, es que el documento anexo es la chuleta en el sándwich. Es el documento que... A ver, tú me pides un documento, me das una solicitud. Yo te respondo diciendo que te la voy a dar o que no te la voy a dar, o te la voy a dar parcialmente. Pero la esencia es el documento anexo, o sea, que es la información que yo te entrego. ¿Cuál era nuestro razonamiento? Nuestro razonamiento era que justo porque la información es por naturaleza de interés público, si yo te la traigo a ti, es bueno que cualquier otro ciudadano pueda mirar esa respuesta y ese documento, para evitar que otro y otro y otro pidan la misma información. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier ciudadano, cualquier periodista podría sentarse frente a una computadora y ver qué información se ha hecho pública. En la actualidad, solo Casa Presidencial publica todos los documentos anexos y el Ministerio de Hacienda lo hace parcialmente. A propósito, la Corte de Justicia no publica ni siquiera las respuestas, o sea, no el documento anexo, ni siquiera la respuesta dada al solicitante. Por ejemplo, alguien estaba viendo Transparencia Activa, solicitó el año pasado los viajes de algunos magistrados. Es imposible verificar si lo respondieron o no, porque no aparece en la web de la Oficina de Información de la Corte de Justicia, cuando eso está regulado en el reglamento y en los lineamientos del instituto. El reglamento dice: las resoluciones y criterios que expidan las unidades de acceso a la información pública serán públicos y se darán a conocer por cualquier medio. Bueno, me queda clara la postura tuya en relación a lo que se puede denominar como el entrelineado de esta resolución, ¿verdad? Que no es precisamente lo que consideramos los demás medios como la almendra del asunto, que era exigirle a la Corte de Cuentas que entregue los informes de la auditoría. Para mí, esta es la línea. Sí, pero espérate. Pero ahora vamos a hablar del otro. Sí, porque fíjate que dice, por ejemplo, aparte de lo que ya te había dicho de la señora Pinato, comitivas, así como el gasto realizado, además consideró que todos los viajes internacionales sean de carácter oficial o privado, realizados por el presidente de la República, realizados por su cónyuge, revisten interés público y que resulta necesario el escrutinio ciudadano sobre el control que tales viajes realizan las instituciones públicas, entre otros aspectos, aunque no los que tengan carácter confidencial.
La Sala sostiene que este control le corresponde a la Asamblea Legislativa, recordando que en la sentencia señaló que se busca controlar las ausencias del presidente y garantizar la rendición de cuentas y la transparencia. En segundo lugar, la Sala le ordena a la Corte de Cuentas remitir las auditorías o que lleve a cabo, si no han sido realizadas, las del 2012, 2013, 2014 y sobre los años 2009, 2010, 2011, debe informar sobre hallazgos efectuados. Esta diferencia se debe a la acción de ALAC, es lo que ALAC Fund. A ver, como la tensión se generó en los viajes del expresidente Funes, nosotros tuvimos a bien hacer toda una exploración documental para ver los viajes de todos los expresidentes y vicepresidentes. De eso resultó, y lo hicimos público en su momento, que Alfredo Cristiani tuvo 64 viajes, Calderón Sol 70, Francisco Flores 71, el expresidente saca 133, Mauricio Funes 47 y Salvador Sánchez Serén 30 viajes al 28 de septiembre de 2016. También dijimos, como tú puedes ver, la mayoría de los viajes no son ni del expresidente Funes ni de Sánchez Serén, sino que son anteriores, ¿no? También tuvimos a bien ver los vicepresidentes y pasa lo mismo. Francisco Merino 33, Enrique Bustamante 38, Carlos Quintanilla 60, Ana Vilma de Escobar 81, Salvador Sánchez Serén 14, Óscar Ortiz 10. Acá hay un problema de Óscar Ortiz, Banda Piñato 14 y Óscar Ortiz 10. Ahora bien, ¿qué es lo que falta? Primero, las comitivas en muchos casos... Evidentemente lo que está señalando la Sala, Marco, y tú deberás de entenderlo, es que ustedes dieron la información incompleta. Incompleta, es correcto. Por eso es que está mandando a la Corte de Cuentas a que lo haga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los viajes de todos los presidentes del país se han pagado históricamente de la partida reservada, la cual nosotros también publicamos en Transparencia Activa los montos desde la época de Cristiani a la fecha y que señalaba justamente que el menor uso de la partida reservada es la del actual presidente. El mayor uso fue del expresidente Saca, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿por qué lo hicieron? A ver, ¿por qué usaban fondos de la partida reservada para los viajes del presidente? Por una razón muy simple, porque se consideraba que determinados detalles eran reservados. Sí, bueno, pero qué locura esto, ¿y por qué serán reservados? Bueno, ¿no? Te cuento que la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador es la ley mexicana y la ley chilena mejoradas, ¿cierto? Es decir, sobre todo el borrador que elaboró Fusades en su momento, ¿no? Era prácticamente la ley mexicana adecuada, ¿no? Y aquí tengo un artículo que dice cómo la Suprema Corte Mexicana reserva viajes de Peña Nieto. Y dice que la Suprema Corte de Justicia de México resolvió ayer en pleno que toda la información sobre los viajes en avión del presidente Enrique Peña Nieto es reservada porque pone en riesgo la seguridad nacional. Estoy hablando del 4 de abril del 2017. O sea, que esta discusión sobre los viajes presidenciales es una discusión actual, hay distintas opiniones, no es descabellado pensar que los viajes del presidente y la primera dama se consideren en determinados detalles información reservada, no es descabellado, y te diría más. Pero te pregunto, de ese listado que ustedes presentaron de viajes... ¿Todas? Sí, permitime. ¿Hay algún viaje, porque yo lo recuerdo, que fue considerado oficioso o información oficiosa de carácter confidencial? Toda la información de los viajes. A ver, no se encontró información sobre lo financiero.
Lo otro están los viajes, está subido a la web. Ustedes pueden puerto, entrar. Puerto de salida, puerto de llegada, destino. A ver, uno, ¿a dónde B. viajó y qué hizo? Que es lo fundamental. Eso sí está. Sí. Ahora, ¿a dónde viajó y qué hizo? ¿Cuánto fue el pistillo gastado? No está. Eso no está y difícilmente se va a encontrar si fue gastado de la partida reservada, salvo los viajes, algunos viajes de los vicepresidentes, donde están los montos. Ustedes pueden entrar a la web, eso fue publicado, ¿no? Salvo algunos viajes de los vicepresidentes. Los viajes de los presidentes, ¿no?, fueron costeados de la partida reservada históricamente, pero yo diría desde la época de los militares. Ahora bien, ¿por qué la Corte de Justicia solo mandata 3 años? 12, 13 y 14. Sí, así es. ¿Por qué? Porque la ley de la Corte de Cuentas establece que la Corte de Cuentas no puede auditar más de 5 años para atrás. El máximo son 5 años. Tú me dices, bueno, entonces está bien, porque la Corte, la Sala, respetó eso. Mi pregunta es, si la Sala encontró motivos de interés público y con respaldo constitucional para hacer cambios tan importantes como la ruptura del monopolio de los partidos políticos en las elecciones, ¿verdad?, que ha traído un revoluto, que la deposición de funcionarios públicos por su supuesta afinidad, que no aparece en ninguna ley, es una interpretación de la Constitución. ¿Por qué en este caso no hace lo mismo y pide la auditoría de todos los casos? A ver, ¿por qué? Es decir, limita en el caso de esta ley, atendiendo a una ley secundaria, y en otros casos de relevancia nacional, impone la interpretación de la Constitución sobre la letra de leyes secundarias y produjo cambios fundamentales. Ahora te pregunto una cosa, Marcos, si esa información ustedes no la entregaron en el momento en que decidieron revelar todos los viajes de los presidentes, desde Alfredo Cristiani a Mauricio Funes, ¿verdad? ¿Qué? Es que no está. Sí, claro, o sea, no está. ¿Qué indicios le hacen pensar a la Sala de lo Constitucional que esa información sí la tiene la Corte de Cuentas, si no la tienen ustedes? Tú has dicho hasta la saciedad que esa información sobre los gastos, porque lo que están pidiendo es que las auditorías de los gastos en viajes del expresidente Mauricio Funes y su esposa Wanda Pignato, comitivas, así como el gasto realizado por las visitas de funcionarios de misiones extranjeras en el país. A ver, la Sala supone que la documentación no existe. Por eso manda a hacer la auditoría. Dice, presente la auditoría o hágala, ¿cierto? Si no, diría, presente la auditoría y punto. ¿Cómo la va a hacer si no existe la información? Bueno, eso va a depender ya del cumplimiento de la Corte de Cuentas de la sentencia de la Sala. Mi punto. Porque fácilmente la Sala de lo Constitucional le puede decir, señor, no hay información, ¿sobre qué información podemos trabajar? Mi punto es el siguiente, ¿cierto? ¿Por qué la Sala en este caso acepta el dictamen de una ley secundaria que solo expone al expresidente Funes, cuando hay información suficiente de incluso muchísimos más viajes de los gobiernos anteriores? ¿Por qué hace eso? ¿Y por qué no aplica una vez más su interpretación de la Constitución y el interés público y establece que se hagan públicos o se auditen todos los viajes de los expresidentes? ¿Sabe por qué? Porque van a encontrar exactamente lo mismo en todos los casos, porque ha sido un comportamiento de Estado. Ahora tú me puedes decir a mí, en el caso de los viajes del presidente, a pesar de la opinión de la Sala de lo Constitucional mexicana, deben ser públicos y podemos tener consideraciones sobre la partida reservada, ¿cierto? Sí. Ahora, en todo caso, el punto es reconocer que esto ha funcionado así históricamente y que si queremos o hay ausencias o faltantes de ley, se tiene que legislar. No es la Sala que le corresponde legislar. La Sala, como en otros casos, debería mandatar que se legisle al respecto. No le corresponde a la Sala legislar, sino dirimir conflictos que tienen que ver con la Constitución o la interpretación de la Constitución de la República. Entonces, con todo respeto, esto es un chinchín. En realidad se están tomando decisiones
que legislan y revierten aspectos de la Ley de Acceso a la Información Pública. 2, tal como hicimos nosotros, la Corte de Justicia le puede sugerir al instituto que atienda, porque el instituto tiene poder lineamiento, no tiene por qué sustituirlo, pues, ¿cierto? Y en tercer lugar, ¿no?, el punto sustancial aquí es volver a concentrar el punto en el expresidente Funes, ¿no? Y no, debo decir que en este aspecto tiene razón Funes, todos en la cama o todos en el suelo. Y porque sí, él lo ha dicho, y aquí está el tuit que él puso anoche en su cuenta, colgó, es ganas de joder, Saca y Ana Vilma hicieron más viajes que yo. Yo no me sumo a la expresión, ¿no? Creo que el ambiente está suficientemente caldeado como para no caldearlo más. Yo no quiero entrar en un dime que te direte con la Sala de lo Constitucional, pero sí creo que estas instituciones civiles que se pronuncian a cada rato cuando se trata del gobierno nacional, hombre, si el gobierno nacional es el único que publica todas las resoluciones, en especial Casa Presidencial, todos los anexos, salvo Hacienda, que lo publica en algunos casos, nadie lo hace, ni Fiscalía, ni Corte de Cuentas, ni la Corte de Justicia. A ver, estamos realmente... hay gente que dice, bueno, a ustedes les tocó porque las redes sociales, la tecnología y el problema en el mundo se ha hecho más visible. Yo digo, bueno, quizás tienen razón. Pero digo, ya que saltó, ¿por qué no tratamos de la misma manera todo el pasado? ¿Por qué tenemos que discriminar de esta forma? Yo creo que esto le quita credibilidad a la Sala, no le fortalece su credibilidad. Y, ¿no?, alguno diría, fíjate que la Sala, que la Corte de Justicia, la semana pasada hubo una exposición del Instituto de Acceso a la Información Pública, es la segunda institución después de la Universidad Nacional que tiene más casos en el instituto. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, en mi humilde opinión, esta resolución de la Sala tiene un chinchín, pero en realidad los otros aspectos que podrían haber estado en otra resolución pretendían ir endosados para no generar atención pública. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa porque tenemos otras cosas de qué hablar. Le hemos dado suficiente tiempo para analizar esta resolución de la Sala de lo Constitucional que, dice Marcos Rodríguez, es maliciosa. Porque en realidad... No digo que sea maliciosa, Lo que estoy diciendo es que es una resolución que infiltra aspectos sustanciales, históricos, ¿cierto? En algo donde no debería hacerse ni estar. Perfecto. Bueno, hacemos la primera pausa. Vamos al más primero, después vamos a la pausa y regresamos con otros temas de interés que tengo para discutirlos con el secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República Marcos. ¡Vaya, vaya! Llegó el nuevo más y está más pulido. Veamos lo que trae el MAS en este martes 24 de octubre del año 2017. Se les pasa el agua en Usulután. Calles y casas inundadas en el centro de Usulután debido a la tormenta. Y bueno, también violencia nunca es buena. Mexicanos, era motorista escolar, matan al conductor de un micro cuando deja a un alumno en el Cantón San Roque. Bueno, parte de las informaciones de violencia y criminalidad que marcaron el día de hoy. No hay resumen, porque no salimos ahí de aquí. Así es. Pausa, la primera, regresamos. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más de tu lado. ¡Vaya, vaya! Llegó el nuevo más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más de tu lado.
Un par de cosas que se me quedan todavía en el tintero, Marcos, tendrían que ver con el hecho de que desde la interpretación que podemos hacer de esta resolución, te lo pongo de esa manera. El Instituto de Acceso a la Información es el que decide si una información es pública o no, si una información es oficiosa o no, y no la Sala de lo Constitucional. Esto es por ley. Sin embargo, desde el punto de vista de la resolución, ya la Sala le está diciendo, estaría como invadiendo esa atribución. Es mi interpretación. ¿Vos lo ves de esa manera? Yo veo que la Sala está legislando, pero lo peor, sin necesidad. De las 3 causales, hay solo una que se entiende. Y ya el instituto falló en el caso del Ministerio de Salud, ¿verdad? De que cuando usted pide de forma hostigante muchísima información que compromete, amparó a la institución. Mi pregunta es, ¿qué necesidad tiene la Sala de hacer esto? ¿Qué necesidad tiene la Sala de sustituir al instituto? ¿Y sabes cuál es? Porque el instituto se ha portado bastante bien, ¿verdad? Hay un alto nivel de ponderación del instituto. ¿Por qué provoca la Sala de esta forma? Y la respuesta para mí son 2. 1, porque este parece ser el país de Pepe el Toro. Antes nadie hablaba de corrupción. La primera entidad que se nombró fue la Subsecretaría de Transparencia, cuando ni Corte ni Justicia decían mucho. Hoy es saber quién es mejor, pues, y quién impone. El fiscal, que soy yo, la Corte, que soy yo, los jueces, que soy yo, y el pobre instituto ahí tratando de navegar, ¿verdad? Se hacen públicas las declaraciones de probidad, después se recoge la pita, ¿verdad? La Fiscalía tampoco publica las respuestas. Entonces realmente creo que hay una razón, que es una actitud, a ver, como poco civilizada, poco democrática, poco de sistema, ¿verdad? Y el otro punto... O será porque el Instituto de Acceso a la Información de alguna manera se ha vuelto incómodo para la Sala. Recuérdate tú que han habido resoluciones del Instituto que han afectado a la Sala de lo Constitucional y ellos mismos se han amparado para abstenerse de entregar la información que está pidiendo el Instituto sea pública. Tú lo has dicho. Hay resoluciones últimamente de la Corte de Justicia que es un poco, señores del Instituto, aquí mandamos nosotros. ¿Cierto? Entonces, eso es bien complicado porque en realidad quien debería mandar es la ley. Pero, ¿no? Si hoy, la Sala podría haber dicho, Instituto, emita reglamentos, le podría haber dicho a la Asamblea, señores, legislen con respecto a esto. Sí. ¿Por qué resuelve estos puntos sin necesidad? Se puede poco de prepotencia. En realidad, Marcos, es la crítica que se le ha hecho siempre a la Sala. Porque vaya, ¿te acuerdas tú que cuando declaró inconstitucional a todos los diputados suplentes, ¿sí te acuerdas? La crítica que hicieron otros juristas es que si no les estaban preguntando y se fueron hasta declarar inconstitucional a los 84 diputados suplentes. Este caso es similar. Es similar y hay otro punto de fondo. A ver, yo comprendo, estimados y estimadas televidentes, que el asunto de la transparencia y la lucha contra la corrupción apareció recientemente. De hecho, ya vamos a hablar, El Salvador, por su ciudadanía es considerado, comparativamente de los países donde la gente más piensa que se está peleando contra la corrupción. No de manera coordinada, casi dándose codazos, pero que se está haciendo. Sin embargo, yo puedo aceptar eso. Lo que no puedo aceptar es que me digan que solo vamos a destapar desde el 2009 en adelante. Es que se ve hasta feo. ¿Cierto? Y la Sala debió haber considerado que más allá de la ley de Corte de Cuentas, lo que se ve es que la atención se reduce al expresidente Funes. No se ve bien, no está bien, no es una buena señal. ¿Cierto? Yo creo que, te quiero decir algo también que tiene quizás que ver con la partida reservada.
A ver, nosotros podemos tener distintas opiniones con respecto al pasado, ¿cierto? Yo les puedo asegurar que el Estado salvadoreño incluso ha mejorado durante los últimos años, y aunque te parezca mentira, la sala y el fiscal son parte de esa mejora. O sea, no estamos proponiendo volver al pasado, pero hombre, si hay que legislar y mejorar el país, cambiemos las reglas y hagámoslo de la manera adecuada y no dediquémonos a perseguir. A ver, es que como que lo único que hay que mirar es el 2009 aquí, cuando todos sabemos... ¿Y eso desde tu punto de vista es persecución? Yo creo, desde mi punto de vista, que refleja, no para mí, refleja por naturaleza, ¿no? Mala intención. Un cierto sesgo político. Tú sabes que esto se da en el marco de una discusión país con respecto a distintos proyectos para el país, y que creo que, a ver, quizás el único de todos que está vinculado con un proyecto político soy yo, porque soy funcionario del gobierno, ¿verdad? Y aún así, a veces me siento más ecuánime. Muy bien. Que la sala o que el fiscal o que otras entidades. Entonces yo quiero hacer dos llamados. Un primer llamado a tomemos esto con calma. Es decir, no hagamos de cada cosa un fenómeno mediático, no metamos cosas endosadas que no tienen que ver con el punto. Y en tercer lugar, hay un llamado a las organizaciones de la sociedad civil para que en este caso también se pronuncie como se han pronunciado en el pasado. Pues mira, vamos a pasar a otro asunto que no es menos importante, porque es precisamente la bomba que reventó públicamente el exalcalde Nayib Bukele y que salpica a el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, al acusarlo prácticamente de violación, ¿verdad? Al embarazar a su hijastra, dijo el exalcalde, perdón, el alcalde capitalino, y ahora la intención de casarse para evitar, según el alcalde, la cárcel. Esto ha derivado en una denuncia, pero yo quiero preguntarte, ¿cómo están manejando este asunto desde la Casa Presidencial? Porque evidentemente es una acusación muy fuerte y en otros países esto inclusive por el simple hecho del señalamiento deriva en una renuncia del funcionario si es que no es apartado de su cargo mientras se le investiga o mientras se dirime la polémica. Y en este caso lo que hay es nada más él llegó a los tribunales a poner una demanda en contra del en contra del alcalde capitalino, más bien dicho. A ver, me voy a referir al punto en lo que tiene que ver con el gobierno nacional, porque esto se da en el contexto de una lucha política, ¿cierto? Que es de público conocimiento, ¿verdad? Sí, el alcalde y el partido FMLN, ¿verdad? Pero el señor secretario de Comunicaciones no es bueno, aunque es militante, es un funcionario público, no es el tema del partido, es que él es funcionario público y es a él el que el alcalde ha señalado. Ayer estuvimos hablando algo del tema, tú me preguntaste y yo te dije que si querías preguntar, que preguntas. Yo nunca he dicho a un periodista no me pregunte de tal cosa, ¿cierto? Es decir, no es responsabilidad del periodista callar, sino es responsabilidad del funcionario saber responder. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el gobierno, ¿no? Yo debo decir que no alcanza con una acusación para que un funcionario renuncie. Porque entonces cualquier persona hace una acusación y depone a un funcionario. A ver, como hay casos cuando el funcionario entiende que ha cometido un error, que renuncia. Te voy a poner dos casos, ¿no? En Suecia hace poco una viceministra o ministra de Medio Ambiente se fue a Dinamarca, era una muchacha joven, a un concierto de rock and roll, y cuando volvía a Suecia la paró la policía y había ingerido un poco más del alcohol permitido, que es muy poquito. Y estaba aprobado.
y la muchacha, la ministra, la funcionaria, renunció, sin esperar un proceso al respecto. Lo que te decía. En Uruguay hubo también un caso con el vicepresidente de la República, que ahora la vicepresidenta es la esposa de Mujica, por cierto, ¿no? A propósito del uso discrecional de una tarjeta de crédito, ¿sí?, de una entidad pública, ¿cierto? Y en ese caso fue el partido, el Tribunal de Honor del partido, que le pidió la renuncia y él renunció, ¿cierto? Ahora bien, en este caso, el secretario Chicas fue inmediatamente a Fiscalía a poner su A los caso. tribunales. A ver, ¿qué pasaba en el pasado? Una persona acusaba a un funcionario y el funcionario respondía que me lo prueben en los tribunales, punto, y no hablaba más del punto. ¿Es cierto o no es cierto? No conozco, no recuerdo casos en el pasado donde un funcionario haya dicho no, vamos a Fiscalía y que investigue esto debidamente. ¿Cierto? Yo me acuerdo, y te voy a poner un caso, ¿te acuerdas tú cuando Roberto Rubio me acusó de estar atrás de un blog que había denigrado a su hija? Yo fui a Fiscalía a poner la denuncia que no había puesto Roberto Rubio. A ver, yo te pregunto, Natán, a ti, ¿y qué pasó con ese caso? ¿Lo investigó Fiscalía? ¿Cuánto hace que pasó esto? 3 años. ¿Quién me saca a mí la mancha de aquel momento? Nadie. Yo estoy esperando y requiriendo que el señor fiscal diga, hombre, ya 3 años para ver algo así, ¿verdad? A propósito de la prensa gráfica y de los blogs y los... alcanza. Pero es que ya se ha referido el fiscal a que esos asuntos a veces son... En aquel momento yo me sentí frío. Cuando me dicen poner la televisión y veo a Roberto Rubio diciendo eso, me quedé helado. ¿Crees tú que yo debería haber renunciado? Hasta que se averiguara. No, sería una locura. Yo hice lo correcto y eso hizo Chicas. Ir a los tribunales, ir a Fiscalía, porque también Chicas podría haber ido a los tribunales. No, que fue a los tribunales. ¿Cierto? No fue a la Fiscalía. Va, fue a los tribunales. Y dijo, bueno, confrontemos esto. Si es cierto, indudablemente está en una situación muy comprometida. Si no es cierto, el que está en una situación comprometida es el acusador. En el caso de Ana Vilma de Escobar, tú la tuviste aquí, me tuviste a mí. A ver, cuando ella me acusó de difamación, ¿debí yo haber renunciado o ir a los tribunales y defenderme? Bueno, de hecho, fui a los tribunales y gané el juicio porque tenía razón. A ver, hay que tener mucho cuidado porque estamos en un momento, sobre todo con las redes sociales. También yo defiendo las redes sociales, quiero aclarar, como defiendo el periodismo independiente, ¿no? Los costos de la democracia es que cuando más gente entra, indudablemente, entran cosas buenas, pero también más suciedad. ¿Cierto? Entonces, tu punto de vista es que Eugenio Chicas ha hecho lo correcto. Chicas actuó correctamente. No debería haber hecho otra cosa que ir inmediatamente a los tribunales. El caso está abierto. Va a depender de la justicia pronta y cumplida. Justa y cumplida, que se aclare este caso. Y yo creo que por el bien de Eugenio, por el bien del acusador y por el bien de la democracia y de la transparencia, bueno, que se aclare lo antes posible. Ahora, yo no puedo aceptar que alcance una acusación para generar si no sería un fusilamiento de acusaciones. Lo correcto es que acabemos con esto de que me lo prueben, que me lo prueben. No, si no es cierto. Cuando me acusaron del sobresueldo, recuerda que habían incluso falsificado mi firma digital. Así es decir, eso lo ve hasta... Estoy esperando, por cierto, también que Fiscalía... a Gerson también fuimos... A ver, otros funcionarios miraron para otro lado y actuaron como en el pasado. Que me lo prueben, que me lo prueben. Gerson Martínez y yo fuimos al fiscal y dijimos, señor, ¿verdad? Investigue esto. Esto es falso. Entonces, ¿está cambiando el país en ese sentido positivamente? Sí, solo que se produce en un contexto a veces más sucio de lo que uno quisiera. Bueno, vamos a la segunda pausa. Tengo que hablar todavía del repunte de la violencia y la criminalidad. Hoy llegan a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Armando Pineda,
llega también el fiscal general de la República, llegan también otros funcionarios, el vicepresidente de la República, y el tema es ver cómo se va a hacer el abordaje de lo que está aconteciendo en este momento, que son altos niveles de violencia y criminalidad. Hay reacciones del arzobispo de San Salvador y también de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y otros asuntos que ojalá no alcance tiempo para poder tocarlo con el secretario de Corrupción, Marcos. Regresamos. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bien, estamos de regreso y es importante analizar otras temáticas y creo yo que partimos de lo que va a acontecer hoy en la Asamblea Legislativa, que es esta reunión, porque en realidad pues la situación es preocupante, es delicada, no podemos decir menos que eso, ¿verdad? Por eso van a llegar el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general de la República, el vicepresidente de la República, quien ha estado encargado de la política de seguridad en los últimos días, a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Y es lo mismo, buscar opciones de cómo enfrentar este fenómeno. Fíjense ustedes lo que dijo ayer el fiscal general de los Estados Unidos. Prioridad, acabar con la MS en los Estados Unidos. Prioridad 1, y se van a utilizar todas las instituciones de gobierno para poder realizar, inclusive hasta les van a aplicar la ley que le aplicaron a Al Capone, dicen. O sea, así están en los Estados Unidos. Y bueno, aquí ustedes saben cómo estamos viviendo el día a día con un repunte increíble de violencia y criminalidad. Escuchemos, Marco, al arzobispo, y escuchamos a la procuradora y veamos, y después tu reacción. Hemos insistido que se debe, dentro de la política criminal, debe ser integral y debe considerarse también la protección a los policías. Realmente es una situación grave, ya se han dado 40 asesinatos de policías y de sus familiares. Creo que es importante que las autoridades de seguridad tomen en cuenta este tema y realmente revisen qué es lo que está fallando para resolver esto en el camino, ¿verdad? Estamos de acuerdo el combate a la delincuencia y al crimen organizado, pero es importante que en las políticas de seguridad se tome en cuenta también la situación de vulnerabilidad que se encuentran nuestros policías. Es decir, la autodefensa no es suficiente, deben haber planes más concretos. Es cierto que la comunidad internacional ayuda y posiblemente se consigan fondos en esa dirección, pero también es necesario que el propio país haga lo suyo, su propio esfuerzo para solucionar los problemas. Yo pensaría que es importante que se piense en esta doble dimensión, incluso privilegiando la segunda, que no solo conseguir reprimir el crimen, sino dar oportunidad a las personas de estudio y de trabajo. Bueno, no era exactamente lo que dijo el arzobispo, porque el arzobispo lo que dijo es que no hay planes. Los planes no están funcionando y por eso es que se está viendo esa cantidad de muertos en el país. A ver, Marcos. A ver, una colita del bloque anterior para que quede claro. Uno, no estoy defendiendo a Eugenio Chicas. Estoy defendiendo la transparencia y la debida justicia. Que quede claro. Dos, mi reacción. Pero ya que entraste en eso, y eso significa que ustedes verifiquen si lo que dice el Nayib Bukele es cierto o no. Mire, si usted está en los tribunales, es decir, nosotros no... Vaya, te lo pregunto de otra manera. No. ¿Es cierto o no es cierto de la acusación grave que hace
el alcalde contra el señor secretario de Comunicación. ¿A ti te parece que en el contexto de lo que dije anteriormente me corresponde a mí pronunciarme sobre si es cierto o no? ¿Lo harías tú? Ya, no lo harías. Vale. Es decir, dejarías que la justicia juegue su papel y que la ciudadanía pueda superar esto de los chambres, la suciedad. Hombre. ¿Y ustedes han platicado de eso como funcionarios en Casa Presidencial? Claro, somos seres humanos, que las personas platican sobre los casos de coyuntura. Otra cosa es pronunciarse o no, en determinados marcos. Muy bien, perfecto. Entonces, quería aclarar eso y aclarar lo siguiente. Esto de cómo manejas tú la información, Natán, es muy importante. Nosotros la semana pasada informamos que está en el portal de transparencia una solicitud de información, una respuesta, un anexo, que evidencia más de 150 documentos de transferencia o de compra de juguetes y canastas navideñas, ¿verdad? Al Partido Arena y a la empresa de comunicaciones del expresidente Saca, ¿cierto? Samix. Samix. Sin embargo, también en esos documentos hay están los nombres de algunos diputados, ¿no?, de la Asamblea Legislativa. Yo me he negado a mencionarlos, ¿cierto? No me yo quiero mandar un mensaje de que seamos, por favor, ¿no?, que la gente verifique, que la información sea pública, es decir, que no le metamos más morbo del necesario a las cosas, ¿no?, y que tratemos de llegar a acuerdos para mejorar. A ver, pido yo que se tome justicia. No, hombre, que estas cosas no se repitan y punto. A ver, no te haces cargo tú del país que venimos. Vamos ya a lo de la seguridad, porque tiene que ver con eso, ¿va? Sí. ¿De qué país venimos y a qué país vamos, ¿no? Con respecto a lo de seguridad, aunque no es mi campo, te diré lo siguiente. El reclamo, Marcos, es de que el gobierno estaría perdiendo la batalla de esto, ¿verdad? Mira, como esto no es un partido de fútbol, yo diré lo siguiente. Ajá. A ver, ¿existen planes de seguridad? Sí, incluso concertados. Que no están funcionando, dice el arzobispo, Marcos. Una cosa es que tenemos resultados en este momento negativos. Sí. Otra cosa es decir que los planes de mediano y largo plazo hechos con Naciones Unidas, donde están iglesias, no están funcionando. Eso es. A ver, a mí lo que me preocupa, amigos televidentes, es yo escucho al arzobispo, a la señora, a la procuradora de Derechos Humanos, con todo respeto. ¿Han escuchado ustedes alguna propuesta? A ver, ¿qué es lo que no está haciendo el gobierno y debería hacer? Porque para mí es espantoso, igual que para usted. Lo que está sucediendo ha incrementado los asesinatos. Hay distintas explicaciones, hay una batalla contra el crimen organizado, y les diré lo siguiente. Si la Mara Salvatrucha, no ha sido erradicada de los Estados Unidos, y el fiscal general de los Estados Unidos cree que es prioridad 1, bueno, ¿no está funcionando la lucha contra el crimen en Estados Unidos? Aparentemente. ¿O es que no podemos resolver de la noche a la mañana algo que viene desde hace 15 o 20 años? Lo más seguro es que no se pueda resolver de la noche. Yo agradecería propuestas, sí, no solamente expresiones de insatisfacción, sino propuestas. El otro día yo estaba, y te voy a contar una cosa, estaba en el Paisnal, y el alcalde de Paisnal, ¿no?, lo filmamos, es decir, lo vamos a subir a la web. Quizás te lo mando porque es muy interesante. Fíjate que yo escuché una anécdota y le dije, permítame, repítala, que lo vamos a filmar. Estaba el embajador de Taiwán, había un montón de personas, y el alcalde del Paisnal dijo que en el 2006 el Paisnal estaba entre los 2 municipios con más asesinatos en el país.
y que él estuvo en Nicaragua, creo que dijo en Grenada, y escuchó que el alcalde de Granada dijo que, no en Granada, que habían tenido 6 muertes en el año. Y él dijo, por Dios, si eso tenemos nosotros en un mes o menos. Entonces el hombre se empezó a trabajar con la juventud, cerró la Casa de la Juventud, que se había transformado en un antro de maras, y se fue a trabajar a las escuelas en coordinación con los maestros y la policía. Hoy el Painal es el número 128 en asesinatos en el país. Pero desde el 2006 a la fecha, ¿cuántos años han pasado, Natán? 11 años. Uno no puede esperar de la prevención de la violencia, no puede esperar de una sociedad que está lacerada desde hace añares, porque las madres se fueron a Estados Unidos, dejaron los hijos con las abuelas, porque solo la tercera parte de la población tiene empleo formal, y digo empleo formal, porque mucha gente gana, pero poquitísimo, ¿cierto? Las 2/3 partes de la población no tiene pensión, no va a tener jubilación, ¿cierto? Entonces, claro, que no es un problema fácil de resolver. Y todavía dura 20 años le apestamos a privatizar, y las políticas sociales quedaron atrás. Bueno, lo que no gastamos en aquel momento en políticas sociales, lo estamos gastando hoy en la lucha contra el crimen. No es fácil. Ahora, yo no puedo decir, estamos en lo correcto, tenemos la razón, el gobierno está bien. Digo, por favor, propuestas, no solo insatisfacción. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, Natán, gusto saludarte, te hablo acá de San Salvador. Adelante. Sí, la realidad es que mi país, que es el propio nombre, no aquel país, pues quiero ser bien concreto. Una cosa es ser pública y otra cosa es ser Estado. Cuando nosotros no nos llaman a marcar la tarjeta en las elecciones, dicen que es Estado. Entonces, tanto el público o Estado son los que ponemos con nuestros impuestos a las autoridades. Por tanto, y nos legitima las leyes es que toda información que viene del erario del gobierno tiene por qué ellos tener alguna declaración ante el público. Que me disculpe el señor, pero la realidad es eso es. Muy bien, gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Gracias, muy buenos días, le hablo de San Salvador. Retomando el tema de Nayib Bukele, la población se le ha olvidado de que Nayib Bukele es el mismo FMLN, porque recordemos que al país, al partido que se ha afiliado o se va a afiliar, es el PSP de donde nació del FMLN. El FMLN, ¿cómo ganó? Ganó por la unión, la alianza que tuvo el PSP. Aquí lo que ha pasado, que se ha retornado Mauricio Funes en Nayib Bukele actualmente, y si no, veamos cómo ganó fue ganando fama a Nayib Bukele. Fue ganando fama porque de primero empezó peleándose con el presidente de Anda, cuando era alcalde de donde estaba. Así comenzó, y así ha ido peleándose ese chanchullo que tiene FMLN y Nayib Bukele. Gracias. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? De aquí, Ciudad Merlioto. Adelante, amigo. Bueno, mi comentario es el siguiente. Yo siempre he visto que el señor Rodríguez, ante todas las preguntas que tú le has estado haciendo, siempre ha actuado a la defensiva, y sentiste muy dichoso que no te ha faltado el respeto como lo ha hecho en otros canales. Yo te digo, para tener transparencia así una institución, yo creo que mejor no tenerla. Hoy él defiende a los del FML ni el gobierno, mañana van a ser los otros, así que de nada nos sirve ser una institución de esta naturaleza. Muy bien, gracias. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, Santa Tecla. Adelante, amigo. Quería comentar esto, en un programa pasado, este invitado que tiene ahora mencionó, porque usted le preguntó relacionado con el senador Marco Rubio, y él hizo mención de que sí, que hay una carta firmada por 14
por varias personas, y que eran 400 y pico. Y también mencionó que eso estaba igual que el congresista McGovern, que venía solo al país. Marco Rubio, ahí tengo yo grabado, porque yo grabo las cosas y las mando a Cindy Buell, que es la asistente de McGovern. Este señor Rodríguez no sabe el poder que maneja tanto Jim McGovern dentro del Congreso de Estados Unidos, porque es una persona con principios, con valores, honesta, honrada, muy admirada dentro del Congreso, tanto por republicanos como demócratas. De igual manera el senador Marco Rubio. Estamos bajo la carpa de Estados Unidos, caballero, ¿me entiende? Y desgraciadamente Estados Unidos está cansado de tanta mancha que hay en este país, no solo del FMLN, sino que de Arena también. Pero realmente no hay que defender a capa y espada. Usted, su posición no debe ser así. Sus familiares debieron haber renunciado a los cargos públicos que tenían por principios, ya que según las leyes no pueden haber personas, o no es bien visto que varias personas de la misma familia estén en el gobierno. Tenga muy buenos días. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, Natán, un saludo a tu invitado, el licenciado Gonzalo de Santa María. Adelante. No más decirle a Marco, con todo respeto, que en cuestión de seguridad nadie está seguro. Y cuando el jerarca católico está diciendo que no están funcionando los planes, cuando la PDDH está diciendo que no están funcionando los planes, hay que ser consciente de que la aplicación de la seguridad la están aplicándolo desde la ley y no desde la base social, o sea, prevención y represión integral, porque de estudio ya estamos hartos en nuestro país en cuanto a la seguridad y el Estado está fallándole a la sociedad. Muy bien, gracias. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Muy buenos días, del Departamento de la Paz de Zacatecoluca. Sí, eso que dijo Martín Caramón es una gran verdad. Ellos han capturado las instituciones pero está diciendo que la familia está dentro. Todos han puesto viceministros nuevos, han puesto muchos asesores, y toda la institución del aeropuerto, como la Anda Seguro Social, está lleno de trabajadores que son de diputados y alcaldes del frente, ¿no? Y ellos lo van a ganar, y no viene nadie va a votar por nadie ya, al menos que aparezca una nueva opción nueva. Muchas gracias. Bien, más llamados. Buenos días, su comentario y de dónde... Gonzalo Chávez de Santa María. Natán, me cortaste en cuanto a Nayib y chicas, decir lo que realmente se diriman en el tribunal, ¿verdad? En cuestión de transparencia siempre le van a hacer lado al gobierno, y Marcos que actúe como debe de ser. Buenos días, bendiciones. Buenos días. Bien, dice Carolina Beltrán en el Twitter: el origen de nuestros problemas, pobreza, injusticia, todo eso ya lo sabemos. De lo que carecemos son de soluciones válidas. Marceli, todos los viajes y actividades de cualquier funcionario deben ser por obligación públicos. Una vez cumplidos ya no comprometen seguridad, dice. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Muy buenos días, licenciado, le hablo de aquí de San Salvador. Yo sé que ese invitado pues no representa aquí lo que es la autoridad, policías y todo eso, pero tal vez sea un enlace. El salvadoreño ahorita estamos ya cansados de oír que el frente nos diga cuáles son los orígenes que tiene violencia, que todos sabemos, y yo lo he vivido, injusticia social desde hace muchos años, pero nosotros queremos soluciones que hasta ahorita el gobierno no ha dado. Para mí es bien triste ver esas grandes tanquetas. Si usted va camino ahorita a Metrocentro o algo, que es por donde yo me voy, eso da tristeza. Estamos como en la guerra. ¿Cree usted que eso va a intimidar a las pandillas? Eso no intimida a las pandillas. Lo que intimida a la gente que nos dice la violencia que estamos viviendo todos los días. Imagina esa muchacha embarazada, lo que hicieron. Eso asusta, y que una periodista que ver todos los muertos diarios de nuestro país. Eso es lo que tiene que mejorar el frente, y todavía tiene tiempo. Ese cambio queremos ver los salvadoreños. Por favor, eso, quiten eso de andar tanquetas, que más que lo gastan día seguir ese gran carro a alguien que esté delinquiendo, que son terroristas. Son ya eso, tómenlo como terroristas y no hagan trato con gente así. Buenos días. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama?
Buenos días, Natalia, me cortó la llamada. Solamente quiero ser bastante concreto. ¿Aló? Adelante, adelante. Sí, lo que quería decirte, Natán, es que le falta bastante estudio etimológico al señor Marco Rodríguez, porque confunde público con Estado y es lo mismo. Y lo otro es que la auditoría viene del latín, que quiere decir oír recomendaciones. Bien fácil es la cosa, la intervención de la Asamblea es una cosa y de la Corte otra. Muchas gracias, pasa buenos días. Y antes que nada preocupado porque ayer no estuviste, creí que había pateado el alambre. Gracias. Gracias al Señor no pateamos el alambre. Marcos dice Eduardo Escobar, entiendo es de la organización no gubernamental Acción Ciudadana. Estamos esperando que el presidente ordene al ministro de Hacienda entregar el listado de donantes de partidos políticos. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Sí, de Santa Ana, estoy de acuerdo con lo que expresa el panelista ahí, de que todo el mundo critica, pero nadie dice qué hay que hacer. Yo he dicho algo, ¿cómo Santa Ana lo van a cuidar menos de 1000 policías si tiene 350,000 habitantes? Ni siquiera sus propios policías cuidan. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días. Adelante, amigo. Bueno, hablando de... Buenos días. Habla un empresario. Me ha tocado que cerrar 3 empresas debido a la delincuencia. Eso no es un cambio. Y de igual forma han tenido que cerrar muchos más empresarios. Muy bien. Dos cosas son importantes. Vimos, no esperemos que personas que han participado en masacres sean sensibles hoy en el futuro. Jamás. No nos equivoquemos. Esa gente no participa en cosas buenas. Todo esto son movimientos políticos sucios. Perfecto. Gracias. No tengo tiempo para más llamados. Voy a llegar hasta acá. He recibido 14 llamados telefónicos. Si querés, empezamos por esto último. Marcos dice el señor Escobar, estamos esperando que el presidente ordene al ministro de Hacienda entregar el listado de donantes de partidos políticos. A ver. Voy a eso. En primer lugar, agradezco. No quiere decir que me gusta todo lo que he escuchado, pero lo agradezco porque significa que hay gente que está viendo el programa, que está pendiente, ¿no? Y en última instancia la democracia es esa, no es un monólogo. Sí. ¿Verdad? En segundo lugar, decirte que lógicamente yo considero, ¿no?, que los gobiernos del cambio han aportado al cambio de país y quizás el aspecto central es un incremento sustancial en la inversión social. Y creo que el problema de la violencia tiene su principal fuente en las consecuencias sociales de la no inclusión económica de amplios sectores de la población. Bien, dicho esto, podríamos hablar de las bondades del gobierno, pero seguramente si yo hago eso ustedes van a decir, hombre, te he estado hablando de otras cosas, es decir, háblame del país que estoy viendo y que quiero que me responda. Muy bien. Lo que le quiero decir es que, es normal que los gobiernos no puedan satisfacer todas las demandas de la población. Y en algunos casos es considerablemente más difícil que en otros. El problema de la violencia, a ver, viene desde los años 90, saliendo de la guerra, ¿verdad? Es decir, los gobiernos del otro partido que puede ganar las elecciones, que es Arena, no pudieron con esto. Los gobiernos del cambio tampoco hemos podido hasta ahora solucionar este problema. Ahora bien, es decir, el gobierno anterior trató mediante el propiciamiento de la tregua. Bajaron los muertos, pero se consolidó el control territorial de las pandillas. Esa es la verdad. Corregimos. Hay una lucha frontal contra las pandillas. Si los policías no se mueren por amor al arte, se mueren, y fiscales también, porque estamos luchando contra el crimen.
estamos tratando de invertir en prevención social, a pesar de las penurias económicas de las finanzas del Estado, no del desarrollo económico del país, que no va mal, ¿no? Entonces, es decir, bueno, yo entiendo, me dice, el señor de las 3 empresas, que mire que lo lamento muchísimo, ¿no? Y no estoy diciendo que me están llamando porque alguien tiene interés en perjudicarme por el programa, no, ese es el problema real. Veníamos bien. Hay gente, estaba viendo ayer en un noticiero, que se siente segura con las tanquetas en las calles. Y hay otros no que no. todos estamos de acuerdo con eso, pero hay gente que sí. Lo estaba viendo en un programa de Canal 21, por cierto, una entrevista a la gente en El Salvador del mundo. Hay distintas opiniones al respecto, pero lo que no debe quedar duda es que este gobierno está en una lucha frontal y sin tregua contra el crimen. 2, que estamos tratando de promover mayor inversión social y prevención de la violencia. Que los resultados todavía tienen aspectos positivos, pero están muy lejos de lo que queremos para el país. Si alguien tiene la lámpara de Aladino o la bola de cristal, que lo diga. Yo entiendo ese sentimiento, pero realmente también deberíamos ver cómo logramos mayores niveles de inclusión y protagonismo social en esto. La violencia está hasta en la forma de hacer política. Es algo que está muy penetrado en esta sociedad. Entonces, es para mí el mayor reto, no es ni el social ni el económico, es ser más civilizados, hombre, más tolerantes. Cualquiera saca un revólver y mata a otro, eso es parte de una idiosincrasia muy guerrera que tenemos que superar. 2, ¿no? Vuelvo a decir, voy a parafasear a Norma Guevara ayer. Nayib ha contribuido mucho a la izquierda, ¿cierto? Y lamento mucho los problemas que han habido, lamento que no hubo un acuerdo, creo que la prepotencia es parte del problema. Es un problema político, ha pasado otras veces. Yo soy parte de este gobierno, pero también soy parte... A ver, yo no estoy afiliado, reíste que no estoy afiliado a ningún partido, pero siempre he sido de izquierda. No estás afiliado. Fíjate que lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Pero no he sentido necesario afiliarme. Creo, ¿no?, que no le hace bien a la izquierda este problema, ¿no? Pero bueno, tratemos de ver cómo lo superamos, ¿no? Con los señores del Estado, 2 señores hablaron de lo público y el Estado, y solamente le puedo decir que tienen razón. Lo público es más que el Estado. Muchas veces hablamos de lo público como sinónimo del Estado, ¿no? Y lo que se da es una sustitución. Hay un montón de cosas públicas que son lo que nos interesa a todos. Y el Estado tiene una responsabilidad de cara al interés público, pero no es lo público. Creo que es una distinción correcta la que ustedes han hecho. Con respecto a estar a la defensiva, bueno, a mí me toca fundamentar las posiciones del gobierno. Seguramente hay gente de la oposición que quisiera otro, pero también a veces los que estamos en esto de la transparencia y la lucha contra la corrupción, bueno, cada uno cree que está haciendo lo correcto y tiene que defender su posición. Rápidamente, ¿qué te parece la condicionamiento que hace Arena sobre el diálogo? Creo que no debería condicionarse de esa forma. Creo que el país necesita diálogo. A ver, ¿y si mañana ganase Arena? Y el Frente va a seguir siendo un gran partido. ¿Se han puesto a pensar cómo van a gobernar? ¿Cómo van a aprobar presupuesto? A ver, ¿cuándo cortamos este chorizo, pues? Es lo mismo de Pepe el Toro, ¿va? Decir, hombre, hay que dialogar y tratarse de poner de acuerdo, ¿no? A ver, acá se entiende que si le va mal el gobierno, me va bien a mí, si estoy en la oposición. Y hemos llegado a un punto donde nos va mal a todos. Si Arena, usted ve las encuestas, tampoco está la gloria, hombre. No es cierto que si le va mal al otro, me va bien a mí. Hay cosas que ya toparon en el país y tienen que comenzar a cambiar. También quiero hablar de el comentario de Escobar, lo dejé para el final, sí, ¿no? Porque realmente tenemos un minuto. Muy bien, muy simple, ¿no? Mira, Escobar, ¿no?
mi posición con respecto al financiamiento político está clara desde el 2009. En el 2009, y eso está en la web, y yo publiqué un estudio sobre la propaganda electoral y dije claramente que debe ser público el financiamiento, pero también el gasto. Les conté también que cuando hablé del gasto, los medios de comunicación no les gustó porque estaba pateando el plato donde comí. Pero en realidad todo el mundo quiere mientras no me toque a mí, ¿verdad? Es decir, aquí el problema es la plata que entra y a dónde va, ¿cierto? Entonces, el ministro de Hacienda, el presidente, no tiene por qué darle ninguna orden al respecto. La Asamblea Legislativa ha tomado una resolución hace unos días y yo creo que se va a avanzar en esto, pero que es fundamental que haya transparencia en el ingreso, en el financiamiento de los partidos, los cuales tenemos que mantener, ¿no? Y también en el gasto. Gracias, Marco, por tu deferencia a participar esta mañana. Gracias a ti por invitarme y gracias a ustedes por escuchar. Buenos días para todos.